Ohayou Soro, aquí Ryusei y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Ei Faruz, quien dará voz a Jolene Cuyo en la sexta parte animada de JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Ei Faruz nace el 6 de julio de 1993 en la ciudad de Tokio, con ascendencia japonesa por parte de su madre y egipcia por parte de su padre. De hecho, donde pasa gran parte de su infancia es en la ciudad de El Cairo, concretamente toda la etapa de la educación primaria. Su nombre viene de Fairuz. Ella es una de las voces del mundo árabe más reconocidas y queridas. De hecho, sus seguidores le llaman la embajadora de las estrellas o la voz de los ángeles, entre otras muchas cosas. Es reconocida por ser capaz de cantar desde canciones poéticas árabes a capela hasta una forma muy refinada de mezcla de ritmos orientales y occidentales. Volviendo a la historia de nuestra protagonista, en su casa se intentó una educación bilingüe, es decir, tanto en árabe como en Japón, pero no es hasta la educación secundaria donde vuelve a casa de su abuela materna que empezó a hablar japonés de forma fluida. Por lo tanto, se suele comentar que realmente no tiene acento de ninguna zona de Japón, lo cual hasta le podría venir bien en el caso de Jolene, puesto que como ella es estadounidense, pues no tiene sentido que hable con un acento de Osaka o de Kanto y demás. Es durante esta etapa de secundaria que comienza su historia con JoJo's Bizarre Adventure. Mientras leía la obra de Hirohiko Araki, ella sentía que notaba que todas sus preocupaciones se iban desvaneciendo o que al menos parecían mucho menores. De hecho, es conocido que participaba en sesiones de lectura por Skype junto con otros fans, donde era halagada por sus actuaciones. Precisamente el manga que leía en ese momento era Stone Ocean. Es ahí donde comienza a tener interés por el mundo del doblaje, pero no es en Jolene quien en sus ojos se fijaron, sino en Foo Fighters. El motivo, simplemente admiraba tanto a Jolene que quería convertirse en alguien que pudiera ayudarle a cumplir sus objetivos. Más adelante se encontraría con su primera gran barrera. Sus padres no querían que asistiera a una escuela de doblaje. Es por ello que finalmente acaba alistándose en una escuela de diseño gráfico, con el objetivo de ser ilustradora. No obstante, seguía en su empeño, así que finalmente se puso a trabajar para ahorrar y poder costearse los estudios ella misma. Finalmente acabaría en la agencia Profit, donde podemos ver otros seiyus bastante famosos, como por ejemplo Aoi Yuki o Nobuhiko Okamoto, que también participa en la franquicia de los JoJo's como Gyatso, uno de los antagonistas menores de Bento Aureo. La carrera de Ai es bastante corta por el momento, puesto que apenas debutó en 2019. Sin embargo, eso no le ha impedido tener varios papeles protagonistas, entre los cuales me gustaría destacar unos cuantos. El primero es de Hibiki Sakura, en 2019, dentro de la serie Dumbbell. En 2020, Eripillo, en la serie Oshiga Budokan. Y finalmente, Manatsu en Tropical Rock Precure. Me gustaría mencionar también, además, el rol de la diosa Valkyria dentro de Shin Jojutsu. Además de que ha participado en otros videojuegos bastante populares como Fire Emblem Heroes, Azur Lane o Granblue. Ella fue galardonada en el año 2020 dentro de la categoría debutantes de los Seiyu Awards. Y a continuación me gustaría recoger detalles más concretos de todas sus actuaciones. Una de las características principales que tiene ahí es que es bastante fácil para ella cambiar de registro. Ya solo en Dumbbell le hemos visto gritando, hablando en voz alta, esforzándose, sobresaltada y de mil y una otras situaciones, debido a la naturaleza de la serie y a que tiene bastantes gags cómicos. Por lo general suelen ser escenas no muy complicadas, pero que nos dan algunos signos de todo lo que nos puede ofrecer en un futuro. Sin embargo, pienso que lo más importante que sacó de este papel, más allá de la experiencia en sí, es la amistad que entabló con Sora Mamilla, o conocida popularmente como Ten-chan. Sora es seiyuu de personajes bastante populares como Aqua de Konosuba o Chizuru de Rent a Girlfriend, y es por lo tanto una de las voces más demandadas a día de hoy. Pienso que esta relación que tienen como senpai y kohai le puede ayudar muchísimo a Ai para crecer y para conocer todo eso que no te enseñan en la escuela, de mano de alguien que tenga confianza con ella. Como curiosidad, Sora Mamilla comenzó su interés en lo que es el mundo del doblaje gracias a Miyuki Sawashiro, que es casualmente quien da voz a Jolene Cuyo en el videojuego para PlayStation 3 Ace of Heaven. Y parece casi poético, como que se cierra el círculo
con la amistad que tienen tanto Ai como Tenchan. 気に入らないやつはそうだな。とりあえずこの辺りそう、そこだ。ここが一番拳を叩き込みやすい角度。 Aunque menos popular, mi actuación favorita de Ai es en Oshiga Budokan. Vale, esto se debe principalmente a mi afición por el mundo de los idols, pero también es que durante esa serie se ha podido enfrentar a escenas mucho más complicadas o, por ejemplo, a protagonizar mucho más los capítulos, teniendo mucho más tiempo de pantalla para ella sola, situaciones de las cuales ha salido bastante airosa, además de que nos deja una de las mejores escenas de declaraciones que hemos visto en toda la historia del anime. 5秒で剥がされる前に思いを伝える芸します。マイナちゃんの顔が好き、ダンスの柔らかいところが好き、一生懸命頑張ってるところが好き。私はマイナちゃんをずっと応援したいし、応援できることが幸せ。マイナちゃんが存在してくれることが幸せ。同じ世界に生きていることが幸せで大好き。マイナちゃん大好きだよ。5秒どうだ。ありがとうございました。マイナちゃん分かってるのか分かんなかったから言ってなかったのかもって。 Por último, quisiera recalcar su papel como la diosa Valkyria en Shincho Yusa, puesto que tiene un perfil bastante similar al que es de Jolin Kuyo, con personajes que son totalmente lo que se diría badass, que por lo tanto nos puede dar un poco un ápice de cómo va a ser ese papel, cómo va a ser la interpretación que le va a dar a la sexta Joestar. 新作が完成間近だったんだぜ。てめえぶっちぶちにぶち壊してやれ。この土産者が砕け散れ。破壊術式その1シャタードブレイク。石さオーダーだ。最終破壊術式バルハラゲート。 Y hasta aquí la primera entrega de Aseyu A Day Keeps the Sadness Away. Si os ha gustado, pues ya sabéis, por favor regaladme un like, compartirlo con quien le pueda parecer interesante, comentadme, ponedme en la caja de los comentarios si queréis conocer la historia detrás de alguna Aseyu más en concreto. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Position 0.やれやれだわ。